Hola, muy buenos días. Vamos a empezar nuestra materia. Ya hemos llegado al límite de uno de los grupos, estamos ya con el segundo grupo. Entonces vamos a empezar y compartimos nuestra pantalla para eso. Habíamos desarrollado el tema de... habíamos desarrollado nuestro tema de recipientes de pared delgada. Entonces vamos a continuar con el mismo, haciendo algunos problemas más de aplicación. Entonces, comenzamos con el primer ejemplo, que dice lo siguiente. Un tanque de aire comprimido está apoyado por dos soportes, como se indica en la figura. Uno de los soportes está diseñado de tal modo que no ejerce ninguna fuerza longitudinal sobre el tanque. El cuerpo cilíndrico del tanque tiene 760 milímetros exterior y está hecho de placa de acero de 10 milímetros con soldadura de botón en hélice que forma 25 grados con un plano transversal. Los extremos son esféricos con un espesor uniforme de 8 milímetros para una presión manométrica interior de 1,2 megapascales. Determine, inciso A, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante máximo en los extremos. Inciso B, los esfuerzos en dirección perpendicular y paralela a la dirección helicoidal o a la soldadura helicoidal. Punto aparte. Bien, vamos a comenzar con el extremo esférico. Es decir, vamos a considerar nuestro inciso A, donde nos diga justamente el análisis de los esféricos. Entonces, con el extremo esférico, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver que si yo saco un elemento diferencial de ese extremo esférico, voy a tener el siguiente efecto. Más o menos, ese elemento diferencial, si dibujo en el espacio, va a considerar los siguientes esfuerzos. Si yo digo que mis ejes X, Y y Z van a considerar, por ejemplo, perpendicular al plano. Nos vamos hacia arriba. Y otro en este sentido, ¿no es cierto? Son los ejes de referencia. Voy a ver que el eje que corresponde acá a esta cara no va a generar esfuerzo alguno, porque habíamos dicho en nuestras definiciones que los esfuerzos se van a dar en la parte esférica, en las paredes, es decir, viendo que deben resistir a las presiones para que el recipiente no estalle. O sea, que yo voy a poder decir que el esfuerzo en esta dirección va a ser cero. En cambio, los esfuerzos que voy a llamar esfuerzo 1 y esfuerzo 2 sí van a ser considerados. Es decir, acá puedo colocar un esfuerzo que puedo denominar esfuerzo 1. Y acá, en la otra pared, mi esfuerzo 2. Pero también voy a poder señalar que en la esfera el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo 2. ¿Sí?
Eso es porque en la esfera, a diferencia del cilindro, la distribución de esfuerzos es la misma en cualquier dirección. La pared esférica nos permite ver eso, ¿sí? Ahora, este esfuerzo en la pared esférica va a ser igual a la presión por el diámetro sobre 4 veces el espesor. Es esta relación que yo tengo que considerar. No debo olvidarme que voy a considerar el diámetro interior, ¿sí? Entonces, voy a calcular primero el diámetro. El diámetro será pico. No, ese es el área, perdón. El diámetro es... ¿Dónde está el diámetro de la pared esférica? Vale 760 milímetros. Entonces va a ser los 760 menos 2 veces el espesor. O sea, no, abajo. 760 menos 2 por, y el espesor en la pared esférica, con espesor uniforme de 8 milímetros nos dice, ¿no? Entonces tendríamos que hacer 2 por 0, no estoy en milímetros, perdón. 2 por 8. O sea que el diámetro va a ser 744 milímetros. Esto es 0,744 metros. Bien, ese es el espesor, el diámetro de nuestra fórmula. La presión está indicada y vale, ¿dónde estamos? 700 milímetros. Para una presión manométrica interior de 1,2 megapascales. ¿Sí? Entonces, ya tengo la presión, tengo el diámetro, conozco el espesor. El espesor es de 8 milímetros, que equivale a 0,08 metros. Entonces, con esos datos, yo puedo calcular el esfuerzo 1 y voy a calcular el esfuerzo 2. Calculemos. Perdón. Dice presión. Entonces, voy a llevar a kilopascales. 1200. Por 1200 kilopascales por el diámetro. ¿Dónde está el diámetro? 0,744 metros. Entre 4 veces el espesor, 0,008. Entonces, el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo 2 y esto nos da 1200 por 0.744 entre 4 entre 0.008. 27.900 kilopascales. Debajo voy a anotar la unidad. Kilopascal. Bien. Ese es entonces nuestro esfuerzo 1 y 2. Como el problema me dice que calculemos los esfuerzos normales y cortantes máximos en los extremos esféricos, yo voy a señalar que estos vendrían a ser los esfuerzos normales máximos. ¿Por qué? Porque si veo el elemento diferencial que he dibujado,
me está mostrando un plano donde el esfuerzo cortante es cero. Siempre que yo calcule con las fuerzas que he desarrollado, perdón, los esfuerzos que he desarrollado para circunferencial y longitudinal, voy a asumir que esos son esfuerzos en el plano principal. Es decir, son los esfuerzos normales máximo y mínimo. Ahora, como estoy señalando que el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo normal 2, entonces voy a analizar mi círculo de Moore para poder hallar el esfuerzo cortante. Es decir, aquí está, si quieren, el esfuerzo 3. Este es el origen del sistema de coordenadas. Y como el esfuerzo 3 vale 0, vamos a tener esa relación. Entonces, si el centro de la circunferencia es esfuerzo X más esfuerzo Y entre 2, voy a tener esfuerzo 1 más esfuerzo 3 entre 2. Esto vale 27.900 más 0 entre 2. O sea que el centro de la circunferencia va a ser 13.950 kilopascales. O sea, más o menos voy a venir a este punto. Y trazo mi círculo de Moore conociendo el centro y conociendo el radio. No debo olvidarme que el radio, en este caso, es el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3 entre 2 al cuadrado más el cortante al cuadrado. Si es el cortante, voy a ver que el radio va a ser igual al esfuerzo 1. Ahorita les voy a demostrar eso en la fórmula. Entonces va a valer 27.900 entre 2. O sea, perdón, va a ser también 13.950 kilopascales. A la figura, por favor. El radio es la raíz cuadrada del esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3 entre 2 al cuadrado más tau al cuadrado. Estoy viendo que este término es 0, de acuerdo al dato, no tengo. Este esfuerzo 3 es 0. Entonces, tengo el esfuerzo 1 entre 2, pero elevado al cuadrado. Simplifico el cuadrado con la raíz. Entonces, el radio va a ser el esfuerzo 1 entre 2. Y eso es lo que he anotado ahí. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos con nuestra figura. Vamos a arreglar esto de abajo que está feo. Bien, tengo eso. En este punto, como estoy viendo, son esfuerzos en el plano principal, donde está el esfuerzo 1 y está el esfuerzo 2. Entonces, si este es el radio, el tau máximo va a ser igual a R, y eso vale 13.950 kilopascales. ¿Dónde está ubicado? El punto donde está el centro. O sea, aquí arriba tendremos el cortante máximo. Ya estamos viendo que los normales máximo y mínimo, el máximo son el 1 y el 2, y el 3 es el mínimo porque vale 0. El tau mínimo va a ser el mismo valor de R, pero negativo. Entonces, esta sería la respuesta a mi inciso A. En el extremo esférico, esos son los valores, los esfuerzos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el inciso B. ¿Qué nos pide en el inciso B?
los esfuerzos en dirección perpendicular y paralela a la soldadura electroidal. Bien, entonces tenemos los esfuerzos perpendicular y paralela a la soldadura helicoidal. Para ello volvemos a nuestro diagrama inicial. Nosotros, si sacamos un elemento diferencial aquí, estamos viendo que hemos aprendido a calcular un esfuerzo que hemos llamado circunferencial, que rodea el cuerpo. Aquí lo vamos a hacer con otro color. Entonces, y un esfuerzo longitudinal. Hemos señalado además que estos esfuerzos circunferencial y longitudinal vendrían a ser esfuerzos en el plano principal, o sea, no habría esfuerzo cortante. Entonces vamos a calcular esos esfuerzos. O sea, el esfuerzo circunferencial, de acuerdo a fórmula, es igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor. Entonces tenemos para calcular eso. El esfuerzo longitudinal es la presión por el diámetro sobre 4 veces el espesor. Entonces también tenemos los datos para calcular esto. Entonces volvemos y sacamos los datos de presión y diámetro. La presión vale 1200 kilopascales, el diámetro 0,744 metros. Entonces 1200, 0,744. Dividido entre 2 por el espesor. El espesor en la pared cilíndrica vale 10 milímetros. Entonces, 0,01. ¿No es cierto? Sí, 0,01 está bien para 10 milímetros. Calculamos ese esfuerzo. 1200 por 0,7 entre 2 entre 0,01. 44.640 kilopascal. Reemplazamos en el otro. 1200, 0,744, 4 por 0,01. Esto va a ser, la mitad tendría que ser, ¿no? 22.320. Bien, ya tengo los esfuerzos circunferencial y longitudinal. Ahí yo sé que esos son los esfuerzos en el plano principal. Entonces, con estos esfuerzos, voy a calcular el círculo y el radio del círculo de Mohr. El centro. Que la fórmula me dice esfuerzo en X más esfuerzo en Y entre 2. Puedo asumir, de acuerdo a mi figura, si vemos, el X es el longitudinal y el Y el circunferencial. Por tanto, 22.320 más 44.640 entre 2. Y tengo el centro de la circunferencia.
33.480. Siempre aclarando que estamos viendo los kilopascales, ¿sí? El radio es la raíz cuadrada, en nuestro caso, del esfuerzo longitudinal menos el circunferencial entre 2 al cuadrado más tau al cuadrado. Ya sé yo que tau es 0. Entonces, tau es 0. Entonces tenemos la raíz cuadrada de el longitudinal, 22.320 94.640 entre 2 al cuadrado más 0 al cuadrado pondremos. Entonces el radio va a ser y ahí sacamos raíz cuadrada de eso. 11.160 kilopascales. Bien. Ahora con el radio y el centro del círculo, vamos a dibujar el círculo de Mohr. Vamos a aprovechar este espacio, vamos a hacer un círculo un poco pequeñito. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Entonces, el centro 33.000, radio, digamos que aquí está el centro, el radio vendría a ser esto. Más o menos ese sería nuestro círculo de Mohr. Centro y radio. Bien, entonces ubicamos los esfuerzos que hemos calculado. Este viene a ser el esfuerzo circunferencial y este viene a ser el esfuerzo longitudinal. Estamos viendo que en valor es mayor el circunferencial que el longitudinal. Bien, si nosotros vemos la figura, el circunferencial y el longitudinal vienen de esta manera. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? Que yo rote la figura para colocar esos dos esfuerzos en forma paralela y perpendicular a la soldadura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si veo la figura, tengo 25 grados en la rotación, ¿no es cierto? Me está mostrando en este punto. Ahí me está mostrando que es 25 grados. Dentro del círculo será 50. Pero ¿cuánto estoy rotando? O sea, si veo, tengo el eje en este punto y la soldadura está viniendo aquí. Entonces tengo aquí los 25 grados. Por tanto, estoy rotando en sentido antihorario, ¿no? A partir del eje que he tomado para el circunferencial. Este sería mi esfuerzo circunferencial. Entonces estoy rotando este ángulo de 25 grados para colocar el esfuerzo circunferencial de forma paralela a la soldadura. Vuelvo acá y este es el esfuerzo circunferencial. Entonces voy a rotar 2 por 25, es decir, 50 grados para hallar el eje paralelo a la soldadura. Lógicamente, en el otro extremo estará el eje perpendicular. Este punto me va a definir un punto A, donde tendré el esfuerzo normal paralelo y tendré el cortante, si me fijo, perpendicular a la soldadura. El otro extremo, el punto B, me dará un esfuerzo perpendicular y un cortante paralelo. Eso es lo que tengo que calcular, esas coordenadas.
Entonces, veo que conozco el radio, en ambos casos, el ángulo, 2 θ, ¿no es cierto? Donde 25 grados. Dime, no, es que hemos hecho respetando el horizontal con el vertical, pero si tú un valor negativo elevas al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces es indiferente. ¿Sí? O sea, es esfuerzo X menos esfuerzo Y en la fórmula. Si yo considero esfuerzo X es longitudinal, entonces va a ser esfuerzo longitudinal menos circunferencial. Ese debe considerar. Pero como te digo, me sale negativo la resta, pero al elevar al cuadrado se va a volver positivo. ¿Sí? No sé si eso... Entonces, 2 θ va a valer 50 grados. Conozco ese valor. Vamos a hacer con otro color aquí adentro para no confundir. Este ángulo es 2 θ. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Las coordenadas de los puntos A y B. Entonces, tengo que el esfuerzo normal paralelo, de acuerdo al círculo de Mohr, va a ser la distancia entre el origen al centro del círculo más este cateto. Estoy marcando de color negro. O sea, origen al centro más R por el coseno de 2 veces θ. El esfuerzo paralelo será 33.480 más 11.160 por el coseno de 50. El paralelo es 653,51 kilopascales. Luego, el esfuerzo perpendicular será igual a OC menos R por el coseno de 2 veces θ. 33.480 menos 11.160 por el coseno de 50. ¿Sí? 53 es, ¿no? 56. Voy a revisar, ya. Un ratito. Esto va a salir 26.306. Ahorita reviso lo que me has dicho. 49. Vamos a ver el otro. 33.480 más. Sí, tienes razón. Es 3. Bien. Esos son los esfuerzos normales, tanto paralelo como perpendicular. Ahora veamos el cortante. El cortante perpendicular es positivo de acuerdo a mi figura y el cortante paralelo es negativo, menos tau paralelo. Y esos dos cortantes son iguales a estos catetos, ¿no?
esos catetos. Un poquito para aclarar, para el normal perpendicular es el origen al centro menos lo que estoy rayando con rojo. Entonces, en este caso sería R por el seno de 2 por tita, de 2 veces tita. Por tanto, el cortante perpendicular es igual a menos el paralelo, y eso va a ser igual a R, 11.160, por el seno de 50. $8.549. Y vamos a redondear ahí porque 0,5 kilo pascal. Esa sería la respuesta a este problema. ¿Sí? Inge, Dime. quería preguntarle, si se puede también interpretar que la soldadura se hace al sentido contrario, o sí sería en ese sentido horario. Es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Es el sentido de rotación, antihorario. Si te fijas, aquí en el tanque ya nos están dando cómo está la soldadura, ¿no es cierto? Entonces, el circunferencial, a ver, voy a ver otro color, vamos a ver si es más notorio. El negro más. Si te fijas, el circunferencial va a venir en este sentido, lo que estoy haciendo con marcador negro. Entonces, a partir del circunferencial, estoy rotando en este sentido, o sea, sentido antihorario. ¿Para qué? Para poner esa línea vertical paralela a la soldadura. Y eso es lo que es respetado, es decir, el sentido antihorario. O sea, es el circunferencial el que he puesto paralelo a la soldadura. Por eso, cuando hago el círculo de Mohr, ubico el eje circunferencial que va a coincidir con el esfuerzo normal máximo. Y a partir de ese eje, en sentido antihorario, tengo que rotar el doble del ángulo que tenía. Si tenía fuera 25 grados, estoy rotando 50 grados dentro del círculo. Pero estoy respetando el sentido antihorario para colocar ese esfuerzo paralelo. Por eso es que he dicho que justo el punto A va a ser el esfuerzo paralelo. Y lógicamente, a 90 grados, fuera del círculo estará el perpendicular. Dentro del círculo tendrá que estar a 180 grados. ¿Sí? Ese es el criterio. Sí. Ya, perfecto. Bien, entonces, veremos otro problemita. Dice, un recipiente a presión con un diámetro interior de 250 milímetros y una pared con espesor de 6 milímetros está hecho de una sección AB de 1.2 metros de tubo soldado en espiral y se encuentra equipado con 2 placas rígidas en los extremos. La presión manométrica dentro del recipiente es 2 megapascales y se aplican fuerzas céntricas axiales P y P' de 40 kilonewtons a las placas de los extremos. Determine, inciso A, el esfuerzo normal perpendicular a la soldadura y el esfuerzo cortante paralelo a la soldadura. Bien, entonces, en este problema también voy a ver que mi elemento diferencial va a tomar esta situación. O sea, este es el esfuerzo circunferencial, que como les he dicho son esfuerzos principales, y el longitudinal estará acá. Ese es mi elemento diferencial. ¿Qué tengo que hacer de acuerdo al problema? Tengo que rotar 35 grados para colocar el elemento diferencial en forma paralela y perpendicular a la soldadura.
Pero cuando estoy rotando, lógicamente va a aparecer un esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Por qué va a aparecer? Porque solamente en el plano principal el cortante es 0. Después va a haber cortantes. Entonces, necesariamente aparecerán cortantes. Podemos asumir de esa manera. Entonces, eso es lo que me está pidiendo que calcule. Entonces, vamos a empezar por calcular los esfuerzos circunferencial y longitudinal, que son nuestros esfuerzos en el plano principal. De acuerdo a fórmula, el esfuerzo circunferencial va a ser, sí, es el esfuerzo circunferencial, solamente que no está en función de esfuerzo, ¿no? Va a ser igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor. La presión son 2 megapascales. Vamos a hacer en megapascales, 2. El diámetro. Fíjense, ya nos da de dato aquí el diámetro interior, entonces copiamos ese diámetro. En el caso anterior nos daba el exterior, por eso he tenido que restar 2 veces el espesor. En metros será esto 0,25 metros. Entre 2 por el espesor. Dice que el espesor de la pared es 6 milímetros. Entonces será en metros 0,006. Y calculo el esfuerzo circunferencial. $41,67 megapascales. El esfuerzo longitudinal es la presión por el diámetro sobre 4 veces el espesor. 2 por 0,25 entre 4 por 0,006. Multiplicamos. 2 por 0,25 entre 4. 20,83. $835 sería exactamente, ¿lo ven? Megapascal también. Bien. Ya sé que ahí que el radio es, que el radio de la circunferencia, no estoy hablando mal, el esfuerzo cortante es 0, porque he dicho que el circunferencial y el longitudinal siempre voy a considerar como un plano principal. Entonces, ya tengo esos 2 esfuerzos y a partir de estos datos puedo calcular el centro y el radio de mi círculo. El centro, debajito vamos a hacer, por favor, que hay más cambios. Esfuerzo, ahora el longitudinal es el X, longitudinal más el circunferencial, entre 2. Entonces, 20,835 más 41. 67 entre 2. Entonces tengo el centro del círculo. En cambio, el radio es la raíz cuadrada del esfuerzo longitudinal menos el circunferencial entre 2 al cuadrado más tau al cuadrado. Ya sé que aquí que tau es 0 y reemplazo los datos. El
longitudinal, nuevamente 20,835 menos 41,67 entre 2 al cuadrado. Como les dije, o le dije hace un momento a su compañero, me sale negativo esa resta, para llevar al cuadrado se vuelve positivo. Entonces voy a tener 20,800. Y sacamos raíz cuadrada de eso, nos da 9, voy a redondear a 9,9 megapascal. Bien, ya tengo el centro y tengo el radio del círculo. Como tengo el centro y tengo el radio del círculo, puedo dibujar el círculo de Moore. Esfuerzo normal y cortante. Ubico el centro. No había calculado el centro. Vamos a calcular el centro. 20,835 más 7 entre 2. 31,25 es el centro. Entonces, ubico el centro de la circunferencia. Digamos que sea aquí. Y dibujamos el círculo. Y ahorita vamos a revisar. 10,42 te sale el centro. A ver, el radio. Sería 20,830. Sí, creo. 20,835 entre 2. Sí. 10,42, tienes razón. Sí, porque es la mitad del valor que estamos viendo. Perfecto. Ya, más o menos un círculo. Entonces, ubicando los puntos claves, esto será el esfuerzo normal máximo, o sea, lo que hemos llamado esfuerzo circunferencial, y este será el mínimo, que es nuestro esfuerzo longitudinal. Ahora, ¿en qué sentido estoy rotando el circunferencial para alcanzar la soldadura? Tenemos aquí la figura. Con línea punteada, aunque lo he tapado, voy a borrar eso. Fíjense, con línea punteada en el diagrama estoy marcando el eje circunferencial. Para colocar ese eje circunferencial a la soldadura, es el esfuerzo circunferencial en sentido horario que estoy rotando, ¿no es cierto? A ver, van a ver. De acá, en este sentido. Entonces estoy yendo en sentido horario para alcanzar que ese esfuerzo sea paralelo a la soldadura, y lógicamente el que está a 90 grados será el perpendicular. Por tanto, vengo al eje de esfuerzo circunferencial, que es el esfuerzo máximo, y en sentido horario voy a rotar el doble de ese ángulo. El doble de ese ángulo.
¿Y qué voy a alcanzar? Voy a alcanzar el eje paralelo. Lógicamente, prolongando la recta, tendré el eje perpendicular. Este ángulo es 2 por 35 grados. ¿Sí? Entonces, siendo este el punto A, tendremos el esfuerzo normal paralelo y el cortante siempre es perpendicular, ya que el cortante está a 90 grados del paralelo. Este otro punto, que llamo punto B, será el esfuerzo perpendicular y el cortante paralelo. ¿Sí? Y es eso lo que me piden que calcule. Entonces, el esfuerzo normal paralelo va a ser la distancia entre el origen y el centro más este cateto. Si aquí está el radio, tengo origen centro más R por el coseno de 2 por 35. Entonces, eso es igual. El centro es 31,25 más 10,42 por el coseno de 70 grados. Y tenemos el esfuerzo normal paralelo. En cambio, el perpendicular será la distancia del origen al centro menos R por el coseno de 2 por 35 grados. No es cierto, porque hemos dicho que vamos a hacer menos este cateto, que estamos con color rojo. Entonces, reemplazamos datos. Esto es igual 31,25 más o menos, perdón, 10,42 por el coseno de 70 grados. Tenemos entonces el normal perpendicular. El cortante, estoy viendo perpendicular, es negativo porque está debajo en el círculo de Mohr. Y eso es igual a más el cortante paralelo. Y eso va a ser igual a R por el seno de 2 por 35 grados. O sea, 10,42 por el seno de 70 grados. Y tenemos el cortante perpendicular, el paralelo. Calculamos ahora todo. Sería 31,25 más 10,42 por el coseno de 70. 34,81 megapascal. Nos vamos al otro. $27,7, redondearemos, megapascal. Y finalmente, 10,42 por el seno. 9,79, 9,8. Y esa es la respuesta en nuestro problema. Uy, hay un error. Mi culpa, mi culpa. ¿Cuál es el error? Voy a anotar en la fórmula de esfuerzo longitudinal. Ahí tenemos el error, señores. Menos fuerza sobre área. ¿Por qué? Porque fíjense, aparte de la presión,
en las tapas hay una fuerza P y P' que están comprimiendo al recipiente longitudinalmente, no circunferencialmente. Entonces me he olvidado eso. ¿Se entiende? O sea, aparte de lo que hemos hecho en el esfuerzo longitudinal, hay una fuerza de compresión. Por eso tengo que hacer menos esa fuerza sobre el área. Por tanto, todo lo que es o longitudinal va a cambiar en valor. Uy, qué macana. Entonces tenemos, ¿dónde estamos? Tenemos 2 por 0,25 sobre 4 por 0,006 menos, ¿cuánto vale la fuerza P'? 40 kilonewtons. Si aquí estoy en mega, será 0,04, ¿no? Dividido entre el área. ¿Cuánto es el área? De una sección AB. 1 o 2 metros de todo soldado en espiral. Entonces hay que calcular eso. El diámetro, ¿dónde está? Sí, el diámetro entre 250 y 1,2. Entonces el diámetro, 1,2 metros. El área, pi cuartos, diámetro al cuadrado. O sea, pi cuartos por 1,2 al cuadrado. Área. Vamos a ir borrando parte por parte. Pi cuartos por 1,2 al cuadrado. 1,13 metros al cuadrado. Entonces, aquí vamos a dividir entre 1,13. Por tanto, el esfuerzo longitudinal va a ser menos 0,04 entre 1,13. $20,8. Megapascal. O sea que casi no afecta, ¿no? Porque fíjense, teníamos 20,835. Y aquí redondeando nos sale 28. Entonces va a variar poquito por suerte. A ver, tenemos 28 más 41,67 entre 2. 31,235. Ese es el centro. Aquí, solo 28. $10,4. En vez de 42 es 0,4 nomás. Y eso, 10,43 me sale a mí, no sé a ustedes. ¿Dónde más tenemos? R. En vez de 42, 43 hay que poner. Y el resultado no va a variar mucho. A no ser que me esté equivocando en el cálculo.
44 te sale a vos. Ya, ya, perfecto. Eso, asumiremos eso así. Vamos a tener una variacióncita mayor. 10,44. Aquí también pondremos 44. Entonces, calculamos. No, la distancia del origen al centro ha cambiado también. $31,235. $34,800 me sale. Y luego aquí y aquí. Estoy haciendo. Esto es 10,44 y esto es menos. Ahora sí. $27,66. Y esto más. 10,44. $9,81. Listo. O sea, lo que importa aquí, como les digo, es no olvidarse, como yo me he olvidado, de ese esfuerzo normal que aparece. En este caso, como estamos haciendo compresión, vamos a restar, porque la presión interna va hacia afuera, genera tracción, crecimiento. En cambio, esta fuerza va a oponerse a eso, pero longitudinalmente. Por eso solamente afectamos en el eje longitudinal. ¿Sí? Eso se me ha pasado, van a disculpar. Pero, por suerte, hemos arreglado a tiempo. Bien, muchachos. La parte de alayar el área, ¿me puede explicar cómo puedo tomar el diámetro de 1.2? Es el diámetro interno que se toma, porque para el exterior la pared estaría actuando, ¿no? En nuestro... Pero, ingeniero, aquí el diámetro interior, no sé, 250 milímetros. A ver, ¿cuánto he tomado? Y una pared con cierto... Tomo hoy. 1.2 es la longitud del elemento. Ya. A ver, arreglaremos eso más. Pues. A ver, el área. Qué barbaridad en sí. No me he dado cuenta de eso. Entonces, 0,25 sería, ¿no? En metros. Eso sí va a variar harto. Inge, pero ¿no sería más los espesores? Si la presión está actuando afuera. A ver, un ratito, eso voy a ver. Creo que sí. Claro, sí, porque además, si estamos diciendo que va a resistir la pared, tenemos que incluir el espesor. Entonces, un ratingo. Esto quitamos. Vamos a hacer así. El diámetro 0,25 más 2 por 0,006. Y eso es al cuadrado. Entonces,
0,25 más 0,006 al cuadrado por 0. Por pi. Es 2 por, ¿no? 0,25 más 2 por 0,006. Porque son dos espesores, está bien. Eso es al cuadrado. Por pi entre 4. 0,05. Bien chiquito. Ya, entonces, aquí ponemos 0,05 entre 4 entre 0,006 menos 0,4 entre 0,05. 20,020, redondeado. El esfuerzo normal, o perdón, el longitudinal. 20 megapascales. Entonces, a partir de esto, calculemos todo. Esto vale 20. $30,83, 30,8. $20. $10,8. Esos valores estoy sacando, estoy redondeando, ¿sí? Entonces, aquí hay que borrar todito. Entonces, dice distancia del origen al centro, 30,8. Más R, 10,8. Por el coseno de 70. Eso sale. $34,5. Aquí. Calculamos 30,8 menos 10,8 por el coseno de 70. 27,1. Y aquí 10,8 por el seno de 70. 10,15. Redondeando. Eso sería ahora. Ahora sí creo que no hay más. Bien. Pero el criterio, si se fija, es el mismo, solamente que hemos tenido ese errorcito. He usado mal el diámetro, en vez de usar el diámetro, he usado la longitud del tubo. Entonces, hemos arreglado todo eso. Gracias por hacerme notar esos errores.
Bien, pasamos a otro. Bueno, habíamos puesto aquí, no, por si acaso. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien, dice, el depósito de la figura se construyó con placa de 10 milímetros de acero. Calcular los esfuerzos máximos circunferencial y longitudinal que originará una presión interior de 1,2 megapascales. Entonces, resolvemos este problema. Para ello, vamos a seccionar aquí. Ponemos con otro color esa sección. Se note. Hola, 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 hola. Sí, de repente ha pasado algo con tu internet. A ver, yo creo que se va a arreglar ahorita. Entonces seccionamos ahí y dibujamos esa sección. No nos olvidemos que acá va a estar el elemento diferencial que vamos a analizar. Entonces hemos dicho que esto es esfuerzo circunferencial. Muchos escuchan, debe ser tu internet. Hola, hola. Sí, debe ser tu internet. Bien, entonces, tenemos esos esfuerzos. Y hemos dicho que esos son esfuerzos en los planos principales. Entonces yo voy a seccionar ahí y voy a dibujar y analizar esa sección. O sea, vamos a dibujar el elemento diferencial. Primero seccionamos. Y ahora vamos a exagerar un poquito en el espesor de la pared. Entonces, este es el espesor de la pared en este caso. IG. Hemos aprendido. Escucha. Arregla tu internet, vuelve a ingresar. Hemos aprendido que la acción va a venir en toda esta área que voy a pintar. Y eso es el área de la parte curva. Y el área de la parte lineal va a ser esta. En todo esto va a actuar la fuerza de acción que yo voy a llamar fuerza F. ¿Sí? Y en las paredes va a haber una reacción que voy a llamar fuerza P. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, por el equilibrio, yo voy a decir sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. A ver, espero que se haya arreglado su sonido. Entonces, al decir sumatoria de fuerzas en Y, estoy diciendo la fuerza de acción F va a ser igual a las dos reacciones P. Ahora, la fuerza de acción F va a ser la presión por dos áreas que están pintadas de color verde, como se puede ver. Entonces, 2 por esa área es
si quieren, el radio de esta parte curva. ¿Sí? Estamos viendo que toda la altura vale 400, entonces esto va a valer solo 200. Entonces, lo mismo va a pasar en este sentido. Lo que está con verde, vamos a tener también 200. ¿Sí? Si vemos la figura, estamos proyectando este radio y, como ven, vale 200 milímetros. Entonces, decimos 2 por 200 por L más lo que está pintado con rojo, que tengo 600 por L. Eso es igual a 2 veces P. ¿Qué es P? Como es en la pared, es el esfuerzo, en este caso, circunferencial, el esfuerzo circunferencial. ¿Por cuánto? Por el área también, ¿no es cierto? ¿Pero qué área? El de la pared, que es el espesor por la longitud. Bien. Veo que tengo longitud en todos los términos. Puedo simplificar L. Entonces, despejo de esa relación el esfuerzo circunferencial. ¿Cuánto vale la presión? 1,2 megas. Por 2 por 200 más 600. Dividido entre 2 por el espesor, que vale 10 milímetros. No, 10 directo, porque estoy usando la longitud en milímetros. ¿Sí? No va a haber problema en las unidades, porque el milímetro del numerador se va a eliminar con el milímetro del denominador y me va a quedar todo en megapascales. ¿Sí? No hay problema de unidades entonces en esta situación. Calculamos 2 por 200 más 600, eso por 1,2, dividido entre 2 por 10. Entonces me da la respuesta 60 megapascal. Ahora, para el esfuerzo longitudinal, mi corte voy a hacer en otro sentido. O sea, para el esfuerzo longitudinal, tengo que pasar un plano en este sentido, ¿no? Hacer un corte ahí. Nos vamos a dibujar ese nuevo diagrama de cuerpo libre. Y aquí al fondo vamos a hacer con línea punteada esa situación. Bien, vamos a ver que también vamos a considerar el espesor de la pared en ese sentido, ya que cortado transversalmente. Entonces, el espesor de la pared, que es el que va a generar la reacción, va a estar en toda esa área. O sea, voy a tener la reacción en este sentido. Y a eso voy a llamar P. La acción va a venir contra esta pared, digamos. Y eso es F. Entonces, a ver si me alcanza.
Entonces decimos, sumatoria se había llamado Y en un sentido, en el otro sentido voy a llamar X. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué tenemos? F igual P. ¿Qué es F? Es la presión por el área. Que ahorita vamos a calcular esas áreas. En forma general, vamos a poner área 1 más área 2, mejor, para que se entienda mejor. Es igual a la reacción que viene a ser el esfuerzo, en este caso longitudinal, por el área 3 más el área 4. Es eso. Entonces, P es la presión, 1200. 1,2. Área 1. Vamos a dividir así. De repente, mucho color. El área 1 es este medio círculo, con este medio círculo que hacen 1, ¿no es cierto? Lo que estoy pintando con verde. Eso es mi área 1. Y el área 2 va a ser todo esto que estoy pintando con anaranjado. Entonces, este es el área 2 y a esto con verde estoy llamando área 1. ¿Sí? Como aquí tengo medio círculo, con el otro medio círculo completo el círculo entero. Entonces era pi cuartos por el diámetro al cuadrado. 400 milímetros al cuadrado. Más el área 2. ¿Cuánto es el área 2? Será 600 por la altura que es 400. Igual, estoy haciendo de bajito eso. Me da muy poco espacio. Igual, al esfuerzo longitudinal por el área 3. Es también media circunferencia de aquí, media circunferencia. Pero hemos visto, ¿se acuerdan cuando hemos hecho el cilindro? Como hemos calculado para la pared, era el perímetro por el espesor. O sea, pi por d, que es 400, por el espesor, que es 10. Más, ahora, 2 veces esta longitud de 600 por el espesor. Más 2 por 600 por 10. ¿Sí? Entonces, de aquí, mi incógnita es este esfuerzo longitudinal. Este esfuerzo longitudinal. Entonces, despejo eso. Pero antes de despejar, voy a achicar la expresión haciendo los cálculos, ¿ya? Entonces voy a tener pi cuartos por 400 al cuadrado, más 600 por 400, por 1,2. Entonces esto aquí es 43, 87,96, 45. Igual al esfuerzo longitudinal por, ¿cuánto tenemos aquí? Pi por 400 por 10, más 2 por 600 por 10. 24.566. 24.566,37. Entonces,
del esfuerzo longitudinal. Esto para pasarles en PDF voy a arreglar, por si acaso no va a quedar tan feo, ¿ya? Entonces tenemos 43, 8796.45 que divide a 24.566.37. Nos da un esfuerzo longitudinal de 17,86 megapascales. Igual que el caso anterior, los milímetros se van a simplificar, ¿sí? Y nos va a quedar esa relación. Bien, muchachos, esa es la respuesta a este problema. Aquí. Ingeniero. Gracias. Dime, antes de irme a mi otra clase. Para hallar el área 1 y el área 2, solo se toma nomás como no pinta el diámetro interior o más el espesor más. No, el interior nomás, porque en este caso la presión del cilindro solo choca con el interior. ¿Sí? Los datos de diámetro no serías de estar entonces a 400 menos los dos espesores de cada. Con placa, no. Asumimos que ese es el diámetro interior directamente. ¿Ya? Entonces el diámetro interior. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, perfecto. Bien. ¿Está? Ya. ¿Listo? Listo, muchachos, nos vemos mañana. Hasta luego. Tengo que entrar a otra clase en este momento. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao. El examen va a ser el siguiente miércoles en la mañana, porque el lunes había sido feriado. Inge, pero tenemos que quedar para que sea, si podía martes o miércoles. Directo miércoles, porque el lunes es feriado. Entonces martes va a ser clase de dudas y el miércoles directamente al examen. Martes, Inge. Martes. Pues sí, por favor, Inge. Martes, Inge. No hay problema para mí, los puedo tomar el martes. Bien. Martes, por favor, Inge. Martes entonces, listo. Listo, Inge, gracias. Martes el examen, voy a publicar en clase. Gracias, Inge. Listo, chao. Hasta luego, Inge. Chao. Sí. Dime. Sí, el martes es el examen. Sí. Inge, ¿qué temas va a entrar? Todo. Es lo que vamos a avanzar mañana más. Porción más. Ya habíamos dicho el primer día de clases eso.